Ahora bien, ¿de qué es lo que vamos a tocar el día de hoy? Vamos a leer los últimos versículos de Juan, ¿ok? Aquí nos pregunta Patricia Chan Díaz Silva. ¿Quién es la señorita que te acompaña? Ella es Mirna Cámara. ¿Te puedes presentar? Ella conoce un poco sobre sus propias experiencias. Yo he aprendido bastante de sus experiencias y lo he transmutado según lo que yo conozco de la sabiduría antigua. Pues preséntate. Tu nombre, de dónde eres. Bueno, yo soy Mirna Cámara y estoy invitada para leerles un poco de la Biblia hoy. Ya que es un día, yo pues me he convertido del catolicismo al cristianismo y ahora soy mameísta. Hoy vamos a hablar un poco y compartir un poco de experiencias. Aquí nos preguntan entonces ¿en qué crees si no es Dios? Mira, esto no se trata de creencia, sino de qué estás seguro, ¿sí? Yo te puedo preguntar, ¿tú crees en tu padre? ¿Crees en tus abuelos? No, porque los conoces, ¿sí? Yo no puedo decir creo en Dios, lo conozco, pero no como el Dios que todos piensan, ¿sí? Me prefiero la definición de Tao en vez de Dios, porque Tao es algo más realista que puede ser probado por quienes no conocen lo trascendental y puede ser probado para los que conocen lo sutil, ¿sí? Es por eso que el Tao tiene mucho que ver en esto del mambeísmo también, pero lo podemos llamar Dios, ¿sí? Al final, si yo te pregunto de dónde sacas la definición de Dios, seguramente me vas a decir una definición de alguna religión. Ah, es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios que te escucha. ¿De dónde sacaste tú esa información? Pues de una religión, ¿sí? Hay quienes no son religiosos, pero nada más creen en Dios. Si les preguntas, te van a dar la definición de una religión. Entonces, ¿en qué Dios crees? Si me dices que tu Dios es bondadoso o que escucha, dime el nombre. ¿Es Yahvé? ¿Es Jehová? ¿Es Vishnu? ¿Es Brahma? Prefiero llamarlo Tao para entonces dar esa generalización. Ahora bien, saludos Moni Moni, saludos Angelita Terrenal también, saludos. Vamos a leer unos textos. Aquí Mirna nos va a leer el texto, unos de los últimos textos del versículo de Juan y vamos a interpretarlo. eh, y más que interpretarlo, los últimos versículos son de pura historia. Ya no tiene como que algo que interpretar, sino que es la mera historia. Mira, nos va a leer estos versículos y sobre la marcha veamos qué es lo que nos tiene que decir. ¿Eh? Sí. Juan 19:17. Jesús es crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús, él mismo llevaba la cruz a cuestas, y salió a un lugar llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí los crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego. Es decir, Juan ahí nos decía que el letrero que Pilato mandó a escribir para que se pusiera en la cabeza de Jesús estaba escrito en 3 idiomas. Entonces los jefes de los sacerdotes de los judíos fueron a decir a Pilato: no pongas Rey de los Judíos, sino el que se dijo ser Rey de los Judíos. Todavía había gente que no creía en Jesús y había gente que sí creía en Jesús. Obviamente en la antigüedad pues no había internet, no podías propagar una información, ¿sí? Se propagaba de boca en boca. Por lo tanto había quienes creían de fe que Jesús había sanado a gente, había hecho milagros, aunque jamás lo habían visto hacerlo,
sino que le creían a las personas que se los decían, no, es que yo lo vi, que Jesús hizo este milagro. Y entonces los demás decían, ah, bueno, pues como me lo dice esta persona que confío mucho, por lo tanto lo voy a dar como algo verídico. Se fue haciendo de boca en boca, y es por eso que habían personas que no creían en este hecho de Jesús. Lo que sí habían escuchado es que Jesús siempre decía que él era el rey de lo que no puede ser gobernado, ¿no? Que es el rey de los cielos, en, en palabras metafóricas. Esto de rey que no puede, que no, rey que gobierna lo ingobernable es una palabra metafórica, pero para Jesús realmente él era el rey de los cielos, ¿no? Este, ahora, qué más nos decía anterior a eso? Vuélvemelo a repetir un poquito del texto. Ok. Entonces los jefes de los sacerdotes de los judíos fueron a decir a Pilato, no pongas rey de los judíos, sino el que se dijo ser rey de los judíos. Se especula que Pilato, no sea los que hayan visto la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Pilato tenía dudas entre que si Jesús era lo que él mismo decía o era lo que los demás decían, de que él nada más está diciendo que es hijo, pero está loco y no sé qué, y es un charlatán, ¿sí? Así como muchos son nombrados charlatanes hoy en nuestro día, también se le nombraba charlatán a Jesús, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto también, que habían bandos de personas que creían y otras personas que no creían. Saludos Paleta Love, saludos Marvin, saludos Max Frenos, Mayra Lupis, Marisol Escamilla, Maya Cris, y listo, ¿no? Sigamos entonces con el texto. Bueno, pero he aquí algo importante. Pilato contestó, lo que he escrito está escrito. Ajá, sí, bueno, pues él al final, era pues el que dominaba esas tierras, ¿no? Y, y pues ni modos que lo que le decían, oye, cambia ese texto, pues él ya lo había escrito así, Lo declaró. y pues que se vaya a la historia, ¿no? Él sabía que eso iba a ser historia. Por eso se llega a especular que lo de Jesús sí fue algo real, pero lo que no se sabe es si verdaderamente era hijo de Dios o no, ¿sí? Yo tengo esa fe, ¿no? Esa fe de que la historia de Jesús sí fue real, ¿sí? De todo lo que pasó con Jesús fue real, porque para que alguien tenga ese nivel de sabiduría está muy difícil. Ustedes lo saben, ¿sí? Como que conocen a Osho, a Krishnamurti, a Alan Watts, a Sadhguru, por ejemplo, entre muchos otros, a Buda, Lao Tse. Sabemos que para que adquirieran ese nivel de sabiduría tuvieron que tener mucha práctica, ¿sí? Mucha práctica y mucho estudio. Ahora, viniendo directamente de un hijo de un Dios que creó todo el universo, todo lo visible e invisible, la luz, la energía, la materia, cada átomo, cada quarks, cada neutrino, todo lo creó, cada célula, se supone que su hijo debe ser alguien con extrema sabiduría, ¿no? En la Biblia no vemos extrema sabiduría, eso está muy claro. Extrema sabiduría como de un hijo de un Dios no lo vemos así. Sin embargo, es una sabiduría muy amplia. Prácticamente se dan a la par de Buda, y hay unos que especulan que Jesús tuvo más sabiduría que Buda, pero los budistas dicen que Buda tuvo más sabiduría que Jesucristo. Al final es cada región le va a dar su perspectiva de cada personaje, ¿no? Eso está muy claro y no podemos luchar con eso. Sí, aquí Dani sienta, dice nada se sabe, de ese momento pues nada se sabe. Dice Patricia, ¿sería porque él creía un poco en Jesús? Sí, Pilato sí creía un poco en Jesús. Como que un poquito de ahí y un poquito de acá, al final. ¿Qué sigue? Okay. Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en 4 partes iguales, una para cada soldado.
Se apoderaron también de su túnica, que era sin costura de una sola pieza. Se dijeron entre ellos: no la rompamos, más bien echémosla a la suerte, a ver de quién será. Y así se cumplió una profecía que dice: se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Fue lo que hicieron los soldados. Se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Esa era una profecía, ¿sí? ¿Profecía de dónde? Del Antiguo Testamento. Al final, pues, sucedió, y por pequeños detalles que el Antiguo Testamento, esos pequeños detalles hacen que la existencia de Jesús sea cada vez más verídica. Pero también el Antiguo Testamento, esas profecías, hacen que lleguemos a pensar que realmente Jesús era el hijo de un Dios, ¿sí? Del Dios Yahvé o del Dios Jehová, como lo quieran llamar, o Alá, ¿sí? Pero básicamente el hijo de un Dios. ¿Qué sigue entonces? Las últimas palabras de Jesús. Últimas palabras de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, y también María, esposa de Cleofas, y María de Magdala. De Magdalena. María Magdalena. Magdala dice. Magdala. Magdala. Ok. Jesús, a ver a la madre y junto a ella, al ver a su discípulo más querido, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Allí había un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja lleno de esta bebida y la secaron en sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: todo está cumplido, incluso la cabeza, y entregó su espíritu. En el Antiguo Testamento, como les comentaba, había muchas profecías. Jesús prácticamente no tenía que hacer nada, sino que ya como estaba simplemente siguiendo el plan de su Padre, las profecías tenían que pasar sí o sí. Habían profecías que quizás se quedó pensando Jesús: ¿por qué no se cumplieron? Y ya me voy a morir, ya me van a matar. Pues resulta que esas últimas profecías, que parecían tan pequeñas, se cumplieron justo en el momento de su muerte. Ahora, dime entonces otra... ¿Cuál es el próximo versículo después de eso? Le abrió el costado y salió sangre y agua. El Señor ha resucitado. ¿Alguno de ustedes conoce cuál es el versículo en donde Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Cuál es ese versículo? Estaría muy interesante leerlo. No recuerdo cuál es el versículo. El de Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Esas palabras como que están muy intensas viniendo de Jesús. Pero resulta que no. A ver, les voy a decir cuál creo yo que es la perspectiva de Jesús y por qué él dijo esas palabras, ¿no? Sabiendo que su padre pues lo apoyaba en todo momento. En el Antiguo Testamento se decía que el Hijo de Dios tenía que morir, ¿no? Morir para sanar los pecados, en un pequeño resumen, ¿no? Entonces Jesús sabía eso, sabía que tenía que morir, y que su muerte iba a solventar todos esos pecados de la historia. Ahora, sabía que tenía que morir, pero no cómo, ¿sí? Entonces, cuando empezó a sentir el hecho de que le estaban maltratando más de lo que él se esperaba, es decir, Jesús ya sabía que iba a sufrir mucho y se los decía a sus discípulos, ya lo sabía. Pero creo que jamás llegó a imaginarse la cantidad de daño que le podían hacer. Ahora, ese daño fue hecho, se dice que fue por el diablo. ¿Por qué? Porque cada vez que lo lastimaban le decían: podemos dejar de lastimarte. Lo único que tienes que hacer es
decir que todo lo que hiciste fue una mentira y que tú no eres hijo de ningún Dios y que eres un charlatán. Nada más eso tienes que decir. Pero Jesús tenía una frase que es: si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre, ¿no? Así que él tenía que seguir esta frase, no podía negar a su padre, ¿sí? A su propio padre, no podía negarlo. Le hicieran lo que le hicieran. Entonces Jesús, sabiendo que tenía que morir sí o sí, de repente se le presentó un exceso de sufrimiento, un exceso de dolor, ese dolor que ni siquiera lo había pensado, no se había percatado que iba a sufrir tanto. De repente en la cruz ya lo empezó a sentir, ya empezó a decir: a ver, yo sabía que tenía que sufrir, pero no tanto. Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Aunque sea, está bien, sí, voy a morir, pero pues haz algo para que no me hagan algo tan fuerte, ¿no? Por eso llegó a decirle que por qué me has abandonado, pero no negó su existencia o negó alguna otra cosa, ¿no? Su plan o algo así, sino que por qué me estás dejando que me hagan tanto dolor. Todo esto de la Biblia es lo que yo especulo del por qué Jesús dijo que... Checa mira, Mateo 27:46. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Ahora vamos a buscarlo. Ya nos dijeron, es Mateo 27:46, para que entonces podamos verlo con más detenimiento. ¿46? Sí, Mateo 27:46. Sí. ¿Sí es? A ver, léelo. Gracias por Quique RDZ. Mateo 27:46. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre. A ver, ellos pensaron que estaba llamando a Elías porque dijo Elí, Elí, pero es que estaba hablando en otro idioma. No sé si alguien sabe exactamente qué idioma era, creo que era hebreo, o arameo, algo así estaba, ¿no? Pero era otro idioma que no conocían ellos, y entonces cuando escucharon Elí, Elí, dice está llamando a Elías, pero no, estaba llamando a su padre. La empapó de vinagre y poniéndola en la punta de una caña le daba de beber. Otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. Ahí está. Entonces es arameo. Y algunos dicen acá, Jesús pues era un hombre de carne y hueso, correcto, ¿no? Sí, porque estaba viviendo como alguien terrenal. Se iba a convertir ya prácticamente en el Dios verdadero después de su resurrección, ¿sí? Al momento de su resurrección, más bien dicho. Y dice aquí es porque sintió miedo. Yo no pienso que haya sentido miedo, sino que se sintió desprotegido, ¿sí? Sabía que tenía que cumplir esa profecía, pero no a ese extremo, ¿sí? No conocía que el ser humano podía sentir tanto dolor. Él decía, bueno, pues voy a tener el apoyo de mi padre. Y se sintió abandonado, porque le pasó como a Job, por ejemplo. A Job que sufrió un montón, que tuvo enfermedades, se le murieron los familiares, perdió sus ovejas, etcétera, etcétera, sufría mucho, y aún así Job tenía fe en Dios, ¿no? En Yahvé. Porque Job al menos como que no perdió esa esperanza en Yahvé. Pero Jesús, él sabía que era el Hijo de Dios, entonces
tenía el apoyo directo de su padre. Se sintió abandonado y entonces dijo, Elí, Elí, y lo demás, ¿no? Sí. Sabactani, algo así, a ver. Sabactani. Lama Sabactani. Sabactani. Lama Sabactani, que es arameo. Está muy interesante este aspecto hoy que es domingo de resurrección. Estamos checando todo eso, esos últimos versículos para conocer un poquito de esa historia, ¿no? Que es de repente bueno sentir no conocer las historias de otras religiones. Aquí en mi perfil del mambeísmo, del mambeísta, hablamos de todas las religiones, las conocemos, no en su profundidad, pero intentamos aprender lo mejor de ella para entonces conocer la sabiduría de cada región, se podría decir, ¿sí? Así que pueden haber católicos mambeístas, pueden haber cristianos mambeístas, adventistas mambeístas, budistas mambeístas, ¿sí? Muscumbero dice, yo no vivo, yo más, Cristo vive en mí. Fíjate que lo dijiste de una manera correcta, porque hay una historia que representa esto, ¿sí? Es una historia en forma de parábola, no es una historia real. La vez que Jesús y Buda tuvieron una conversación. Jesús y Buda se encontraron y empezaron a platicar sobre la existencia, sobre sabiduría, sobre la bondad, sobre la virtud, entre muchas otras cosas más. Pero después, cada uno tomó su camino y mucho tiempo pasó cuando se volvieron a encontrar. Pero cuando Jesús y Siddhartha Gautama se volvieron a encontrar, Jesús ya no era Jesús, se había convertido en Cristo, y Siddhartha Gautama se había convertido en Buda. Ahora era Cristo con Buda. No tuvieron ninguna plática, solo se presenció un hermoso silencio. ¿Logran comprender aquí esto? En el budismo se dice que tenemos nuestro estado búdico y está dentro de nosotros. En el catolicismo podemos decir que podemos despertar el estado crístico. ¿Qué es despertar el estado crístico en la religión del catolicismo? Es sentir a Jesús dentro de ti, ¿no? Sentir ese apoyo, ¿no? A Jesucristo. Pero para que tú puedas sentir ese apoyo, necesitas despertar el estado crístico, ¿sí? La conciencia de que tú estás acompañado realmente de Jesús, de un hijo de un Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces dicen, no, pues Jesús, hijo de Dios. Y lo dicen como una frase muy tranquila, ¿no? Pero me estás diciendo que existe un Dios creador de todo el universo, de todas sus reglas físicas y químicas y demás, que tuvo un hijo y ese hijo vivió en la tierra y que sanó los pecados en ese momento, ¿sí? Estamos esperando la segunda venida del Mesías para que vuelva a sanar los pecados que se cometieron desde el año 0 hasta este año o al año en que tenga que darse el momento. ¿Sí? Y ya. Muy bien, podemos leer ahora otros versículos de la Biblia simplemente para estudiar su sabiduría. Otro día podemos leer lo que es, aquí tengo el Corán, ¿sí? El Corán, que es de la religión del Islam, para que se den cuenta que no estamos dogmatizados en una sola religión. Aquí no se trata de dogmas. Dice Ale Escobar, dice, es cristiano apostólico romano. Exactamente, tú lo has dicho así, apostólico romano. Dice Ale Escobar, también la otra es católico de nacimiento, que son los que solo acuden cuando les nace. Cuando es hoy, ¿no? Semana Santa se Cuando vuelven es hoy. muy religiosos, ¿no? Ajá. Lo que no fui en el año, hoy. Me dice Ferna el mentado, pero si tú eres escéptico, no, yo no soy escéptico. Llevo a cabo el método científico. Si alguien llega y me pone una hipótesis,
¿sí? Voy a aceptar esa hipótesis y voy a tratar de demostrarla. Si no puedo demostrarla, bueno, pues queda como una hipótesis todavía, ¿sí? En este caso, me pones la Biblia católica, es una hipótesis. Por lo tanto, yo tengo que estar abierto a estudiar esa hipótesis, ¿sí? ¿Hipótesis de qué? De la existencia de Yahvé, de la existencia de Jesús y del Espíritu Santo. Pero en este canal, que es el mambeísmo, no estudiamos sobre los dioses, porque es una pelea incesante, interminable, ¿sí? Ninguna persona a lo largo de la historia ha dado, que se podría decir, puntos definitivos del por qué no existe Dios o el por qué sí existe Dios, ¿sí? Así que yo no me meto en eso. El que estuvo más cerca fue Nietzsche, pero hay varios religiosos que lograron rebatir algunos argumentos de Nietzsche. Entonces, pues yo no soy nadie como para tratar de, de explicar con palabras la existencia de un Dios. Ahora, hay una frase del taoísmo que dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, ¿sí? Si yo intento explicar a Dios con palabras, no es el verdadero Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En el silencio. Es la única manera. Viviéndolo en práctica, siguiendo su palabra, por ejemplo. Si sigues la virtud, el camino integral, como lo llama el taoísmo, ¿sí? O el noble óctuple sendero, como lo llama el budismo. Al final conoces eso que yo llamo lo desconocido. Yo no lo llamo Dios, tampoco me gusta llamarlo Tao, pero lo llamo así para que se entienda. A mí me gusta decirle lo desconocido, porque es algo que sentimos en nuestra vida, que sentimos en nuestro ser, en nuestra esencia, pero no encontramos la manera de explicarlo, ¿sí? Por lo tanto, yo no me meto en esos temas, solamente ustedes Saben su verdad. saben su verdad, exactamente. Por decir, dice Patricia. Habla más fuerte para que se escuche en el A ver, micrófono. por decir, dice Patricia aquí varios comentarios. Yo puedo ser católica y y no siempre ir a la iglesia o nunca, pero normalmente pide rezar. Pero no me impide. No me impide No me rezar. impide No rezar. no estamos juzgando a nadie. Mamé no está juzgando a nadie. Nos referimos, fue un chiste, ¿no? Pero nos referimos al hecho de que, por decir, estábamos hablando ahorita leyendo algunos versículos de la Biblia y estábamos hablando sobre el perdón de los pecados, como por qué Jesús fue crucificado con ese fin del perdón de los pecados. Entonces, nos referimos a que hoy todo mundo celebra, todo mundo voy a la iglesia y mis pecados están perdonados, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Tú dime qué piensas de esa gente que no lleva a cabo la palabra de Dios, que simplemente cree en Dios, pero ni siquiera se da el lujo de leer la Biblia. ¿Qué piensas tú de esas personas? Que al final cometen pecados y dicen, ah, pues no pasa nada, Jesús dio la vida por voy a mí. ir a la iglesia y me van a disolver los pecados, me los van a perdonar. Y entonces yo siento que la iglesia vive intentando hacer que creas en Dios, pero no que sigas su palabra, ¿sí? Eso es lo que se percibe a nivel general, pero si tú vas a la iglesia, obviamente, pues te narran versículos, perdón. Si tú vas al catecismo, también te enseñan sobre la palabra de Dios. Pero para que tú logres entrar a una iglesia, siempre te buscan la manera de achocarte a la fuerza la creencia en Dios, ¿sí? En la creencia en Jesús. Y no se trata de achocarte a la fuerza que ames a Jesús, ¿sí? Imagínate con tu pareja, que te pongan a la fuerza a una pareja que tú no quieres y que te cases con esa pareja. ¿Eres esclava entonces, un esclavo? No se trata de chocar amor, ¿sí? Sino de que te conquisten. ¿Cómo puede hacer la iglesia para conquistar a esas nuevas personas que todavía no creen en Jesús?
Bueno, pues háblenle de la palabra, no le hablen de Jesús, ¿sí? Es que Jesús murió en la cruz, por amor a ti. Bueno, a mí no me interesa, mejor que ni siquiera hubiera hecho nada, ¿sí? Mejor háblame de su palabra y entonces con el tiempo te vas enamorando de esa sabiduría, alcanzas el nivel de filósofo que es amor a la sabiduría y entonces ¿de quién es esa sabiduría? Y te dicen, ah, es de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Y entonces ahí ya te conquistó, te enamoras de la palabra de Jesús y de Jesús. Al final, si te enamoras de Jesús, te estás enamorando también de Dios. ¿Estamos de acuerdo en ese aspecto? Me dice Gómez Rosazos Car. ¿Cómo sigues el camino sin el verbo? ¿Cómo sigues el camino sin el verbo? Porque dices que se disipa en el silencio. Mira, hay en esto que yo predico del mambeísmo, 50% es sabiduría y 50% práctica. Si tú no practicas, no sirve de nada que estás escuchando aquí sabiduría, no sirve de nada, ¿sí? Olvídate. Entonces debe haber 50% verbo. Ujú. Pero para que tú puedas comprender el verbo, debes practicarlo. ¿Cómo practicas el verbo? Ya sea en meditación, en el silencio, siendo caritativo, bondadoso, virtuoso. Todo eso que te deja algo con la sociedad y con ti mismo, ¿sí? Dona Bella, gracias por el confeti. Aquí me dice Patricia, Dios está en todas partes. Muy buena respuesta. Gracias, Ferna el Mentao. Gracias, Luna Bella. Dice Muscumbero, no es bueno juzgar y mucho menos discutir acerca de Dios, Jesús y de su Santo Espíritu. Sí, pues no se trata de eso, ¿verdad? No podemos hacer nada nosotros para intentar demostrar su existencia o su no existencia. Ahí no nos metemos. Por eso yo les enseño todas las religiones, todas las filosofías y sin juzgar a ninguna. ¿Sí? Toda bienvenida. Las aceptamos con felicidad, con alegría, sea el hinduismo, el budismo, el taoísmo, catolicismo, cristianismo, los adventistas, los testigos de Jehová. Hay tantas religiones, 4200 religiones y 30.000 dioses a lo largo de la historia. Ninguno posee la verdad absoluta cuando intentan demostrarlo con palabras. Pero yo creo que algunos no han visto el video de cuál es la verdad absoluta. Y algunos quizá ya la saben, pero sí hay una única verdad absoluta. ¿Sí? Hay una sola verdad absoluta. Y de esa verdad absoluta se derivan las verdades relativas. Pero Mambé, ¿cuál es esa verdad absoluta? ¿Tú conoces cuál es la verdad absoluta? No. Bueno, la verdad absoluta... A ver, se los voy a poner. Vamos a intentar ponérselo, ¿va? A ver, efectos. A ver, creo que es este. Ahí está. A ver, hazte. Ahí está, mira. Esta es la verdad absoluta. Y se lo voy a revelar de una vez por todas, ¿ok? No puedo seguir guardándomelo. Porque me dijo aquí que no lo conoce. No puedo seguir guardándomelo solo para mí. Por lo tanto, los necios dirán que es algo obvio. Los dormidos les dará igual, ni siquiera se van a quedar en este directo, le van a seguir bajando o se van a salir. No les importa. Pero los sabios, que te estoy hablando a ti, que sigues acá porque estás hambriento de saber, de conocer cuál es esa verdad absoluta, te lo voy a revelar ya.
de una vez por todas, pero necesito que tú lo interpretes desde tu punto de vista. La verdad absoluta es esta. Se las dejé un momento para que ustedes mismos interpretaran a qué me refiero con verdad absoluta. Según sus experiencias, me van a empezar a intentar definir esa verdad absoluta, pero en el momento en que la definen, deja de ser verdad absoluta. Simplemente vean la imagen, disfruten del silencio y no intenten interpretar esto. Ahora bien, ¿recuerdan que les dije 50% sabiduría y 50% práctica? Lo que acabamos de hacer es 50% práctica, ¿ok? Esto es la práctica de la sabiduría antigua. Conocer esa verdad absoluta en el silencio. Les voy a interpretar un poco qué es lo que están viendo en esta imagen. Ahora vamos a hacer 50% sabiduría, ¿ok? Una vez que les enseñe ese 50%, les voy a volver a dejar la imagen en silencio para que lo interpreten de nuevo. Solo miren la imagen. Seguramente se ven reflejados en esta imagen, ¿sí o no? ¿Qué pueden interpretar de eso? Ahora sí pueden usar palabras. ¿Qué pueden interpretar de su propio reflejo en esta imagen? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿puedes pasar? Es que como está todo silencioso. A ver, ponte acá. Ahí está. Ya. Esa era la primera parte, ver tu reflejo. Ahora bien, ustedes están viendo este círculo blanco. Es que no sé cómo explicárselos. Para que ustedes puedan dibujar en una hoja, tienen que tener esa hoja. ¿Sí? Sin una hoja no pueden dibujar. Para que ustedes existan, debe de haber un lienzo. El universo, ¿no? Para que el universo exista, debe existir un lienzo. Porque el universo es un dibujo. Es ese dibujo que se está poniendo en una hoja. Pero para que exista el dibujo debe existir esa hoja. Ahora, ¿cuál es esa hoja en el que está impregnado o dibujado el universo? ¿Sí? De manera que esto blanco es una representación de un dibujo y todo lo negro es ese lienzo. ¿Estamos de acuerdo? Para que yo pudiera hacer este círculo, tenía que haber un lienzo. Si no hubiera ese lienzo, no puedo hacer este dibujo. ¿Logras comprender ese aspecto de la verdad absoluta? Estamos haciendo 50% sabiduría antigua. Ya después les voy a dejar otra vez en silencio esta imagen para que se vean y simplemente comprendan la imagen. Otra cosa, vemos un círculo. Esto también representa el cambio universal, ¿no? La impermanencia del todo.
todo cambia, todo fluye. Hermes Trismegisto le llamaba la ley del ritmo, ¿sí? Todo cambia. También lo podemos atribuir este círculo al yin yang. Los maestros taoístas ya no dibujan la parte blanca y la parte negra adentro, sino que dibujan, tal cual lo ven acá, un círculo. Porque esto representa la unicidad, la gran unidad. Percibir esa gran unidad es uno de los dones virtuosos de la sabiduría antigua. Aquel que logre percibir esa gran unidad, ya nada le falta. ¿Sí? Esto es lo que significa un poquito esa imagen. No quiero profundizar más porque para poder entender esa profundidad necesitas tener ciertos conocimientos antes, ¿sí? Es como si te metieran en la primaria cálculo integral. Bueno, pues primero tienes que aprender a sumar y restar, ¿no? No es que te esté escondiendo la sabiduría, sino que se necesita un preámbulo, cierto conocimiento anterior para que puedas entender. En mis próximos directos te voy a dar esas enseñanzas para que quizá en un futuro ya te dé la definición completa o por ti mismo saques tu definición. Para poder entender el silencio debemos usar un poquito el cerebro, ¿no? Que es el 50% de sabiduría. Debemos usar la reflexión, la filosofía, ¿ok? Pero una vez que la usamos, ya no tenemos que seguir usándola. Cuando vas a cazar a un conejo, preparas una trampa y te centras en la trampa. Pero una vez que tú agarras al conejo, la trampa la tiras a la basura y te centras en el conejo. En este aspecto, las palabras son la trampa para agarrar ¿qué? Esa gran unidad, esa sabiduría profunda. Las palabras nos sirven como una trampa para encapsular eso que no conocemos. Pero una vez que tú ya usaste las palabras y ya lograste agarrar al mar, olvídate de tus palabras, ¿sí? Imagínate que vas a la playa y metes tus manos en el mar y agarras un poquito. Bueno, ya lograste agarrar el mar, pero no puedes agarrar la totalidad de todo el mar con tus manos. No puedes agarrar al océano, no puedes agarrar al viento con tus manos. Puedes agarrar una parte, sí, pero ya que agarraste esa parte, olvídate. Y entonces podrás disfrutar la inmensidad del mar y de los océanos y de los vientos. Así que una vez más, la verdad absoluta es esta. No me interesa cómo lo perciben los necios. Quizá lo perciban como algo tonto. No me interesa cómo lo perciban los dormidos. Quizá ni siquiera estén aquí. Igual y están viendo el otro directo de una persona que les interesa más. Y está bien, no está mal. Pero tú que eres sabio, no te hagas pequeño, eres sabio. Porque un sabio está abierto a nueva sabiduría. Nunca se deja de aprender, jamás. Para ti sí sirve esta verdad absoluta y esto es para ti. Ya usamos las palabras para intentar encapsular al mar, que es esta verdad absoluta. Olvídate de las palabras y solo disfruta el silencio, disfruta de la imagen, es todo lo que puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Dice User 25, la palabra verdad está en los guías espirituales. Ellos siempre saben, dime por qué no
para decirte sí. Bueno, es que la palabra verdad, pues verdades relativas, verdades absolutas, verdad absoluta solo hay una y la acabamos de presenciar. Verdades relativas se le llama cuando usas la palabra para intentar explicar esa verdad absoluta, explicar el silencio. Si yo agarro una hoja de papel, a ver, voy a agarrar un celular. Tomo este celular. A ver, voy a quitar el filtro ya. Efectos. Ninguno. A ver. Ya puedes venir más aquí. Ahora, yo pongo un celular así. Ustedes ven la parte de adelante. Miren a ver la parte de atrás. Imagínense que toda su vida van a ver solo esta parte de adelante y que Mirna toda su vida solo va a ver la parte de atrás. Ustedes van a decir que su verdad es que un celular solo está compuesto por una pantalla, dos puntitos aquí, quizás sean cámaras, una bocina y tiene esta forma. Pero Mirna les va a decir, no es cierto, un celular no tiene pantalla, porque ella está viendo la parte de atrás. Un celular solo tiene una cámara y te está observando todo el tiempo. ¿Ven la perspectiva de las cosas? Supongamos que yo tomo este libro. Agarra el libro. Yo pongo este libro y pongo este libro, ¿sí? Este libro del Corán lo voy a poner aquí enfrente del celular, mientras que la Biblia está viendo la parte de atrás del celular. Entonces este libro pues dice su verdad relativa según lo que está viendo de este lado, que está viendo la pantalla. Y la Biblia católica está diciendo su verdad relativa según lo que está viendo la parte de atrás. Pero ¿los dos están mal? No. Solo ven perspectivas diferentes. Incluso el ateo no ve ni esta parte ni esta parte. El ateo ve esto. Ve el filo nada más y dice, bueno, ahí no hay ningún celular. ¿Logran percibir ese cambio? Bueno, eso porque tenía grosor. Pero supongamos una hoja. El ateo dice, no es cierto. Como no ve esto, sino que ve el filo, dice, ahí no hay ninguna cosa, no hay nada. Es lo que dice el ateo. ¿Está mal? No está mal. Es su perspectiva. Y todos ven diferentes perspectivas de la misma verdad. ¿Cuál verdad? El silencio. Lo que te puede dar el silencio. Así que ni los religiosos pueden, ¿cómo se podría decir? Rechazar a los ateos, y los ateos no pueden rechazar a los religiosos. En pensamiento. Este es un comentario muy interesante. ¿Cuál? Dice Roberto, pero hay alguien que está viendo todo lo que sucede. Ajá, hay alguien que está viendo la pantalla, hay alguien que está viendo al mismo tiempo la parte de atrás, la parte de aquí y todo. ¿Qué es eso que está viendo toda la verdad? ¿Quién es o qué es eso que lo conoce todo, que lo percibe todo y lo escucha todo sin escuchar? ¿Se dan cuenta de todos estos cambios? Por cierto, yo hago sesiones espirituales de 1 hora. Como verán, son sesiones muy intensas. Estas sesiones las hago en WhatsApp, 1 hora en WhatsApp. Si quieren alguna sesión espiritual, me pueden enviar un mensaje por medio de Instagram. En la sesión vamos a hacer 50% sabiduría y 50% de práctica. ¿Sí? Toda esta práctica que les ando diciendo, practiquen, bueno, pues lo hacemos en las sesiones.
¿Qué es meditación? Es un ejercicio de respiración de Wim Hof, por ejemplo, entre otras cosas más. En el 50% de sabiduría resolvemos algún problema que tengas en tu vida, algún cambio de paradigma que quieras hacer. Si tienes alguna enfermedad, vamos a ver cómo puedes encarar esa enfermedad y quizá curarla también, ¿sí? Porque las enfermedades se deben de curar de 3 maneras. Se debe curar en cuerpo, en mente y en espíritu. En cuerpo, pues con medicinas, con tratamiento de la medicina actual, o, o si es una enfermedad leve, pues con hierbas y cosas así, ¿no? Pero nunca te arriesgues, siempre ve por la medicina, que tiene muchas pruebas. También tienes que, solucionarlo de la manera mental, ¿sí? Encontrar un porqué, qué te quiere dar de lección esa enfermedad. Y finalmente el apartado espiritual, que son las emociones, cómo encarar esa enfermedad, ¿sí? Esto lo vemos en las sesiones espirituales, y si alguno de ustedes quiere una sesión puede tomarla por medio de un mensaje en Instagram y ahí nos ponemos de acuerdo. Las sesiones no tienen ningún costo por este mes, nada más es con algún donativo, el donativo que usted quiera hacer, ¿sí? Así que ahí nos vemos por allá, a los que gusten. Aquí me dice Luna Bella, tu último video tocó mi corazón. Está muy interesante el último video, es sobre el pasado, ¿no? Eh, Hablarle al pasado y decirle que pues sin ti no pudiera ser lo que soy hoy, ¿sí? Y sin mi hoy del presente no existiría ningún futuro. ¿Qué estás haciendo hoy? Porque si tú quieres un futuro de éxitos, de amor, de compasión, etcétera, de amistad con otras personas, bueno, pues ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Sí o no? Aquí me dice Angelita, Mambel, la burla, ¿qué significa para ti? Para ti, ¿qué significa que se burlen de ti? Pues alguien que se siente que se están burlando de él, alguien que siente que no es suficiente y que tiene que someter a los demás para poder sentirse bien consigo mismo y aliviar eso que le están haciendo a él, por así decirlo. Sí, eso se llama ego envidioso. Y no se da cuenta. Y no se dan No se cuenta, dan cuenta. ¿sí? Los que tienen ego envidioso, como son personas que no se sienten lo suficientemente grandes, ¿sí? Que no pueden crecer por sí mismos, entonces necesitan degradar a los demás para que entonces ellos se sientan grandes. Se llama ego envidioso. Ahora, te voy a decir una cosa. Si a ti te dicen una burla, digamos, eres un mediocre, no puedes hacer nada, eres una mala madre, eres un mal hermano, etcétera, etcétera. Si te lo dicen, hagamos un análisis. Si eso que te dijeron es una verdad, ¿por qué te enojas? Es una verdad, ¿no? Se supone que tú ya lo sabías, ¿por qué te tienes que molestar? Pero si a ti te dicen una burla y tú sabes que es mentira, ¿por qué te enojas? Sabes que es mentira. Pero entonces te enojas porque entra el ego del orgullo, el tuyo, ¿sí? Tú estás con ese orgullo de defender tu propio ser. Entonces empiezas una lucha de no es cierto, yo no soy mediocre, yo me la vivo trabajando y tú no lo ves, que no sé qué, y yo no soy una mala madre, no soy una mala persona. Empiezas a defenderte por el ego del orgullo. Todos tenemos egos, todos. Y es normal tenerlo en niveles estables. El problema está cuando esos egos se vuelven extremos y entonces causa sufrimiento no solo a ti sino a los demás, ¿sí? Es mejor disolver esos egos lo más que podamos. Los 11 tipos de egos, perdón, 12 tipos de egos, y eso ya lo hablé en el directo pasado
antier, ¿sí? El viernes. Aquí me dice Nenas066. A mi esposo le dio cáncer cerebral. ¿Será porque tendría que cambiar su carácter? Era muy orgulloso. No te vayas solamente al ámbito emocional. Puede ser que desarrolló cáncer por el hecho de hacer una herencia, por ejemplo, o por algún mal hábito que hizo, etcétera, etcétera. Algo objetivo. La siguiente posibilidad es la emocional, que su cáncer surgió a partir del efecto nocebo, ¿sí? A partir de que él no controlaba sus emociones, se la pasaba en ira, en frustración, en ansiedad, en depresión, con excesos de egos, en ese caso, por ejemplo, orgullo, y entonces su cuerpo se fue contaminando, porque cuando tú estás con emociones tóxicas, tu cuerpo suelta diferentes tipos de hormonas. Una de ellas es el cortisol. El cortisol te causa enfermedades, ¿sí? No deja que trabaje plenamente tus glóbulos blancos. ¿Te das cuenta de todo el poder que tienen las emociones? Y no te tomas el tiempo, ni 5 minutos, de intentar buscar la forma de transformarlas. No te digo de erradicarlas, porque eliminar nunca funciona, sino de transformar esas emociones que son tóxicas. ¿Cómo transformar la ira en comprensión? Transformar la ansiedad en alguna otra virtud. Cada quien transforma las emociones tóxicas según sus experiencias, según su vida. Igual y yo quiero transformar la ira en amor, otro quiere transformar la ira en respeto. Cada quien lo transforma como quiere, pero no se trata de eliminar, sino de transformar. Tómate el tiempo todos los días para domar tu mente, porque si tú no lo domas, tu mente puede ser tu peor enemigo, pero también tu mejor amigo. Tú piensas que la vida simplemente sucede, que eres prácticamente un animal, que no hay avance en ti, que ya eres así y ya no hay forma de crecimiento. Bueno, pues te digo que la ciencia demostró que el cerebro tiene neuroplasticidad. Tu memoria puede hacerse más amplia, tu inteligencia puede crecer, tu razonamiento, todo puede cambiar, pero no te has dado cuenta, ya caíste en ese paradigma de que, ay, no, es que las cosas son así y no cambian. Buda decía que todo es impermanente. Hermes Trismegisto decía, ley del ritmo, todo cambia. Tu cuerpo puedes decir que simplemente toma las señales que le dé tu cerebro. Tu cerebro, para que se desarrollara tal como el que tenemos justo hoy, le tomó miles de años. A través de toda la historia el cerebro fue pasando por enfermedades. El cerebro se dio cuenta que peleamos. Y entonces la misma evolución dijo, ok, si tenemos que pelear, ¿cómo puedo hacerle para que el cerebro se sane a sí mismo? Pues inventó la neuroplasticidad, la propia evolución. Todo puede cambiar, así que nada más ten la responsabilidad de que eres el dueño de tu mente. Es tu mascota. Tu mente es tu mascota. Tú tienes poder sobre la mente. Porque tú no eres mente. Tú no eres cuerpo. Tú no eres espíritu.
Cuando mueras lo comprenderás, comprenderás lo que te estoy diciendo. ¿Qué soy entonces? ¿Puedes responderme lo que eres? Jesucristo le preguntaron, ¿tú quién eres? Él decía, yo soy el que soy. Porque sabe que cuando muera, su cuerpo se iba a transformar en nube, en fuego, en calor. Y ese calor es quien es. Si le preguntabas al calor que emanó su cuerpo, ¿quién eres tú? El calor iba a responder lo mismo, yo soy el que soy, porque el universo es impermanente. Una vez que comprendas ese fluir constante de todas las cosas, tu realidad cambiará por completo. Se disipará, quizá no al 100%, pero una gran parte de tus sufrimientos. Y esto es lo que tocamos en mis sesiones espirituales. Por decir, ahorita que estábamos comentando, me llegó al corazón. ¿Quién? La mujer, salud. Gracias por tu respuesta. Nena 066, cuando comentó de que si su esposo se enfermó de cáncer. Bueno, pues yo estuve como 3 meses enferma, ¿sí lo recuerdas? Sí. Por mí misma. Yo iba al doctor y tenía calentura, tenía cosas, estaba con gripa, con cosas y llegaba y me decían, es que no tienes nada, es que no tienes nada. Psicosomático. Era psicosomático. Me gustaría que hablaras un poquito, tenía que ver un poco del tema. ¿Y cómo lograste erradicar ese problema? Cuando me di cuenta que era yo. Cuando me di cuenta ¿Cómo te que... diste cuenta que eras tú? Porque iba con un doctor, iba con otro doctor y yo decía, yo tengo la razón. Yo estaba en mi cabeza. Ego orgulloso. Ego orgulloso. Yo decía, no, yo tengo algo y lo quiero demostrar y más me provocaba cosas, más dolores de cabeza, más calenturas para demostrar que yo... Aquí les voy a decir algo muy importante. Por ejemplo, Jesús decía, nadie es profeta en su propia tierra. Mirna me conoce muy bien. Yo intenté darle las respuestas a su problema en el momento que ella tenía esto. Pero al final ella tiene el poder que todos los seres humanos tienen, que es el poder de decidir. Ella decidió no hacerme caso. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Si a Jesús decidía no hacerle caso, decidía no tener fe en él, Jesús no podía hacer nada. Ni el mismísimo Dios, hijo de un Dios, podía hacer algo. Entonces ella, como es un ser humano y tiene el poder de decidir, decidía que no era el momento, y por más terapia que le pudiera dar, no tenía esa decisión, ¿sí? Pero la decisión se logró dar en el momento correcto, ¿no? Cuando lograste aprender lo necesario, ¿no? ¿Qué es lo que lograste aprender y por qué de repente se dio ese quiebre? Cuando ya junté todas las piezas, entendí, cuando llegó el momento justo, llegó la respuesta a algo que ya sabía, ¿no? Por más que yo tuviera la respuesta aquí, me la estuvieras regalando, no podía. Entonces esto es muy importante. Nosotros podemos estar aquí en este directo, pero esa información no es para todos. Va a llegar un momento correcto, un momento que sea... Como dice la Biblia, los tiempos de Dios son perfectos. También, ¿no? Entonces, tú dijiste que te enfermaste. ¿Por qué crees que surgió esa enfermedad? Porque... no lo sé. ¿De dónde crees que haya surgido? ¿Qué estabas viviendo en ese momento que te resultó en esa enfermedad? Una pérdida. Una La pérdida. pérdida de mis familiares, de dinero. Y entonces yo me sumergí creo que en depresión, pero no lo fomentaba como depresión, sino como una enfermedad, ¿no? Esa depresión te generó diferentes tipos de hormonas en tu cuerpo. Esas hormonas te causaron esa enfermedad. Pero cuando una enfermedad llega de la nada, se va de la nada. Cuando las hormonas te causan esa enfermedad, ya te la causaron, ¿ok?
ya está en tu cuerpo la enfermedad. Así que tienes que curarla por medio de la medicina, pero no solo tu cuerpo, sino también tu mente y tu espíritu. ¿Recuerdan? Lo holístico. Cuando por alguna depresión que estés pasando se te genera una enfermedad, tienes que curar el cuerpo y curar la mente y el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En todas las partes que se hayan desarrollado de manera psicosomática. En su caso ella, siempre le decían que no tenía nada, ¿sí? Que vaya con un psicólogo, etcétera, etcétera. Tuvo ciertos apoyos y, y al final tomó la decisión cuando se dio cuenta que realmente pues ya se había curado en cuerpo y solo hacía falta curarse en mente, ¿sí? Y entonces ahí tuvo ese último cambio. Eh, ¿Sentías la enfermedad como alguna enfermedad antigua que sí era real o la sentías diferente? No, sí era real. La sentías muy Todo real. era real. ¿Por qué no querías creer que eras tú misma? Porque ¿cómo es posible que te crees enfermedades, no? Pero, pero te lo dicen, lo ves y entras en razón y ya es cierto. Ahí dijo algo muy importante. ¿Cómo es posible que te crees enfermedades a ti mismo? ¿Existe? Existe eso, hay quienes no lo conocen y lo tienen que aprender a la mala, ¿sí? Enfermándose por culpa de tantas emociones tóxicas, porque no toman las riendas de su mente y entonces pasa todas estas cosas, ¿no? ¿Alguna cosa más que quieras contar de esa anécdota? No es todo. Y estábamos hablando de un comentario que hicieron arriba, así, de que cuál es la causa de que esa persona de arriba comentó que se haya enfermado, si fuera posible, y entró a la plática esto, un comentario, ¿no? Me gustaría hacer un dúo con alguien que haya pasado alguna vez algo parecido, que sea una enfermedad psicosomática y por medio de meditación, por medio de entendimiento, comprensión, haya logrado sanar esas enfermedades. Me gustaría hacer un dúo con alguna persona así. Pero por mientras, ¿qué es lo que puedes hacer para sanar las enfermedades? ¿Tienes una enfermedad fuerte, una enfermedad incurable o una enfermedad leve? Tienes que tener primero, antes que nada, dos cosas. Hay enfermedades totalmente reales y hay enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Tampoco vivas en la ignorancia, reales y psicosomáticas. Ahora, como no sabemos en qué momentos son reales y en qué momentos son psicosomáticas, que son de la mente, pues entonces vamos a tratar a todas las enfermedades de la misma manera, por medio del cuerpo, con medicinas, mente, con terapia y en espíritu con meditación, ¿sí? Por lo tanto, si tienes una enfermedad, busca pues ve con el médico, etcétera, ¿no? Luego, ya que tengas las medicinas correctas, entonces buscas un por qué. ¿Por qué te surgió esa enfermedad? ¿Qué hiciste en el pasado que te está causando el efecto el día de hoy? Porque todo tiene una causa y un efecto, ¿sí o no? Muchas veces las personas se enferman con alergias porque viven en el pensamiento, yo lo hacía, viven en el pensamiento de que yo siempre tengo alergias en invierno. Siempre que viene invierno tengo alergias. Y entonces, por acción mágica, cada vez que hay invierno tienes alergias. Y ni siquiera había frío, ni siquiera había polvo, surgió como magia, ¿sí? Pero eso fue tu mente que te lo provocó. Tú sabrás que cuando te enojas se te pasa el hambre. Cuando estás muy frustrado, con estrés, te duele el estómago. ¿Cómo es que las emociones se pueden transmutar tan velozmente en el cuerpo? Ya lo decía Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba.
no les puedo dar una respuesta general para todos, más que sanar en cuerpo, en mente y en espíritu. Porque necesitas una respuesta específica, cada persona es diferente, ¿sí? Todos somos diferentes, todos hemos pasado por experiencias diferentes que al final nos hicieron tener emociones y esas emociones se transmutaron en enfermedades. Pero hay otras enfermedades que sí son reales, cuidado. Así que si quieres quizá eh, ver esta perspectiva, puedes tomar una sesión espiritual conmigo y podemos platicarlo, ¿no? A ver que si realmente es una enfermedad psicosomática o no. Y si no es psicosomática, le vamos a dar el mismo tratamiento, que es ir con tu médico, también ya venir con puede ser con una sesión conmigo en el apartado de la terapia o con un psicólogo, y en el apartado espiritual es ya con meditación y con comprensión de tus emociones, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haber estado en el directo el día de hoy. Ya nos estamos despidiendo, pero pues entonces aquí me quería contar la historia, ¿no? Y pues estuvo muy interesante. ¿Va? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy. Les dejo, les pido que lleven a cabo la práctica. No solo estudien sabiduría y listo. Mediten aunque sea 5 minutos al día, 5 minutos antes de dormir. Con eso basta. Y con el tiempo irán viendo todo lo que la meditación deja en ustedes. Prácticamente su realidad cambia, ¿sí? Muchísimas gracias.